buenas noches. Bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México en TV UNAM. Los invito a acompañarnos todos los viernes a las 8:30 en la reflexión y el debate que construimos aquí. Estos meses de diciembre y enero, famosos por los regalos, por los gastos, por los dispendios y también por las subsecuentes deudas, la revista eligió hablar de propiedad. Propiedad privada, propiedad colectiva, bienes naturales y bienes públicos. Hemos invitado a Raúl Solís, un eminente economista mexicano, formado en las mejores universidades de México, con su doctorado en la Universidad de Chicago. Raúl se ha desempeñado en cargos públicos, en contexto académico, así como dentro de la empresa privada. Raúl, no puedo imaginar una mejor persona que tú para ayudarnos a elucidar un poco cuáles son las fronteras, los límites que existen entre la propiedad privada y lo que no es propiedad privada, es decir, quizás el bien público o las propiedades colectivas. Sí, Yael, muy buenas noches, gracias por la invitación a TV UNAM y a todos ustedes. Yo creo que el concepto básico de propiedad y digamos derechos de propiedad en términos generales está íntimamente ligado al desarrollo económico. Cuando tú tienes derechos de propiedad mal definidos o no definidos, es un gran problema para el desarrollo económico. Nos podemos remontar a tiempos bíblicos, nos podemos remontar a Shakespeare, que cuando hacía una obra de teatro, si era exitosa, se la copiaban inmediatamente y entonces ya no recuperaba los costos asociados a estar escribiendo y a las personas que habían colaborado con él. Y si no era exitosa, una obra de teatro, pues quebraba y entonces él tenía que soportar estos gastos. Quizá en la época moderna, uno de los aspectos más importantes en la industria farmacéutica, no habría la investigación, el desarrollo y la cantidad de elementos que tenemos hoy en día muy valiosos si no hubiera un derecho a propiedad definido que la mayor parte de la legislación, en particular en México, les da 15 años para recuperar la investigación que se hizo. La investigación es muy costosa. Industrias como la de la computación, ¿no? Microsoft mete una gran cantidad de dinero en la investigación y lo recupera al vender sus productos. Y tienen batallas legales constantes, Apple, Google, Microsoft y todas esas grandes empresas, de quién infringió o no infringió una patente, en este caso de computación, y ellos están tratando de recuperar sus gastos. La verdad es que ellos acumulan mucho dinero y les va muy bien, pero si no hubiera estos derechos y no hay la recuperación de la investigación y de lo que uno le dedicó a desarrollar, tienes un desarrollo económico mucho menor. O sea, tú nos estás presentando la propiedad privada o digamos la justificación de su existencia o la necesidad de su existencia como motor de desarrollo económico, porque al tener propiedad privada uno puede recuperar, ¿no?, los beneficios de lo que uno produjo. O sea, induce o ayuda a la productividad, al desarrollo económico. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente, inclusive es mucho más que eso. Es un tema que algunos califican de justicia. Y si pasamos a la propiedad privada en terrenos, ¿no?, cuando se empiezan a cerrar en Inglaterra con la revolución industrial, los enclosures, y entonces las personas que pastaban y pasaban por una tierra, si tú no tienes eso, y desafortunadamente en México todavía tenemos propiedad comunal y propiedad ejidal, en donde no están bien definidos los derechos de propiedad, entonces es muy difícil sacar un crédito bancario, hacer inversiones en esas tierras. A mí me ha tocado en mi vida profesional ver personas que han construido sobre un terreno y como es la legislación mexicana, que dice lo que está en el terreno es del propietario y no está bien definido el derecho a propiedad, todas esas inversiones se pierden. Tú estás diciendo que para que la propiedad funcione como motor de desarrollo, el motor de desarrollo que presentaste, tenemos que tener un marco legal definido y fuerte. Así es. Que proteja tanto al propietario, ¿no?, como al resto de la sociedad. Así es. Okay. A veces bancos, a veces personas que colaboran con esta persona en una empresa donde unos tienen una cierta proporción de las acciones y que esté perfectamente definido. Un proveedor
que entregó un bien y que le van a pagar en 30 días, y si de repente no se reconoce esa deuda, pues ya no podría haber toda la cadena de producción que hoy en día es la base del sistema económico. Te remontaste a cuando se empezó a privatizar, digamos, la tierra. Veníamos de un sistema feudal, podemos pensar que esto empieza a suceder a principios del siglo XVII, con la Revolución Industrial, con el cambio del feudalismo a la sociedad burguesa, como se describieron los economistas del finales del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, el antepasado. Me gusta mucho a mí recordar algo que decía Jean-Jacques Rousseau. Él decía que el primer hombre, imaginaba un hombre hipotético, decía, que puso una cerca en un terreno y declaró, esto es mío. Y encontró hombres, esto es una condición importante, tan sencillos como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Definitivamente y sin duda, sea el origen de la sociedad civil o no, es el cambio de una sociedad civil basada en la propiedad privada, ¿estamos de acuerdo? Pero desde Rousseau que lo plantea, hay una crítica fuerte a la propiedad privada. Se han creado muchísimos ideas, utopías y sistemas que tratan de derrumbar esta propiedad privada en pos o a favor de un bien colectivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos, o sea, qué es lo que tanto se le critica a la propiedad privada y cómo podemos limitarla para que no dañe el bien público, que es lo que se quiere preservar al final? Que no sea una acumulación, en términos quizás un poco familiares, un agandalle de algunos en desfavor de otros. Sí, yo creo que tocamos un punto absolutamente crucial y podemos señalar que todo exceso pues cae en pecado, ¿verdad? Casi cualquier cualidad que sea moderada es muy buena, el orgullo, pero si exageramos, bueno, pues sería la soberbia, ¿no? Y lo mismo pasa con la propiedad privada. Yo creo que la correcta definición de la propiedad privada que permite el desarrollo económico no debe de fomentar, en mi opinión, excesos como por ejemplo los terrazas en la época de Porfirio Díaz, que dominaban prácticamente todo Chihuahua. Entonces las otras personas pues no tienen nada que hacer y surgen pedidos como el de Zapata, ¿no? De la tierra para quien la trabaja y la desarrolla, ¿no? Hablabas del problema ejidal, bueno, surge como una especie de remedio o un intento de remedio a esto. Sí, sus orígenes son desde la corona española, queriendo proteger a individuos que la corona española definía como inferiores y que tenían que ser tutelados, y hasta hoy así está el derecho ejidal. Yo creo en la igualdad de los individuos, pero decías muy bien, hay gente en un extremo, como Karl Marx, que habla de la propiedad pública y de la importancia de que no haya propiedad privada, y hay gente, es ganador del premio Nobel, un economista, que fue profesor mío, Gary Becker, que decía que todo debería ser privado. Los océanos deben ser privados, la educación debe ser privada, la salud debe ser privada. Y realmente yo creo que esos son extremos, ¿no? Y en todos ellos podemos caer en situaciones que no son favorables tampoco para el desarrollo económico. Yo me acuerdo una anécdota importante en que yo estaba en Laredo y en un lado, que es el americano, había una gran cantidad de actividad petrolera y de busca de gas. Y del otro lado, que era el mexicano, no había nada. Y eso me pareció muy significativo y fue una gran lección de vida, porque yo me acerqué y le pregunté a una persona que estaba perforando, que tenía 10,000 metros cuadrados, una cosa realmente pequeña, y me decía, pues mira, si encuentro gas, el tubo que transporta el gas está al norte. Y si me encuentro petróleo, el tubo que transporta petróleo está al sur. Le digo, ¿cómo tienes la seguridad de que vas a poder pasar después? Me dice, muy fácil. Hay una cosa que se llama eminent domain, que apenas lo está introduciendo México después de muchísimos años en Estados Unidos de existir en la legislación, que es que tú vas con cada uno de los dueños de esos terrenos y por causa de utilidad pública, a pesar de que la propiedad privada la tengas, tienes que dejar pasar el tubo con una remuneración acordada. Si no lo logras, un juez determina, mediante avalúos y mediante comprobar cuál es el valor de las cosechas que pierdes por pasar el tubo, al año siguiente ya vas a estar, necesitas un paso para la administración. En México no hay nada de eso.
Entonces, yo hoy trabajo en un banco, ¿no? Nacional Financiera, nos dedicamos a dar créditos, estamos atados de manos. No podemos dar el crédito hasta que no está perfectamente acordado el derecho a propiedad. Por ejemplo, en una carretera, si no han negociado bien esos derechos, una carretera si le faltan unos metros, ya un coche no podría pasar, no sirve de nada. Y hay quien hace eso, se espera al último momento, sabe que por ahí va a pasar la carretera y tratan de extraer un precio excesivo. Con los ductos de gas a veces le puedes dar la vuelta, pero con un costo. Pero lo importante es que un banco en Estados Unidos te presta antes de que hayas negociado, porque si no lo logras, el sistema judicial va a dar una solución equitativa. Tampoco se trata de expropiar a los demás, aunque hay expropiaciones por causas de utilidad pública. Entonces, cuando tú sabes que la sociedad necesita energía, necesita pasos, que es necesario en una negociación justa y equilibrada, un buen sistema judicial, entonces tienes un desarrollo económico. Nosotros, los mexicanos, desafortunadamente, nos tardamos mucho más por esa razón y porque muchas veces no están bien definidos los derechos que hay en un contrato, por ejemplo, en arrendamiento. Hace muchísimos años, y muchas sociedades han pasado por ahí, no, hay que defender a los pobres que no tienen vivienda, entonces no los pueden correr de su casa, y te tardabas años, a veces nunca, en correr a alguien. Con eso, y es lo que dice Gary Becker, lo que haces vas en contra de los pobres, porque nadie va a invertir en hacer la propiedad para rentar, y los que renten van a tener medios ilegales de cobranza, lo cual no le beneficia a nadie, y con eso suben el precio de las rentas en violencia física y desde luego en extracciones. Desde que lo quitó el DF en particular, ha surgido una gran inversión en renta de vivienda y hoy en día casi cualquiera de nosotros puede rentar a un precio razonable, claro que hay plusvalías, ¿no? Y entonces esos límites a la propiedad yo sí creo que debe haberlo en el bien y el interés público. Límite por el interés público y por la inversión, es decir, porque los demás puedan ejercer su propia propiedad privada de manera fructífera. Claro, que no acapares, ¿no? Que permitas el desarrollo económico también de los demás. Ese es todo un tema que se está discutiendo muchísimo ahorita. Yo soy de los que defiende mucho que haya un impuesto muy importante, quizá total, cuando te mueres. Y con eso recircularías todo. Estás tocando un tema que era exactamente donde quería llegar ahorita, que era la acumulación y la redistribución. Yo creo que vamos a dejar la pausa y retomaremos con este tema preciso e importante. Estamos aquí de regreso en el programa de la Revista de la Universidad con Raúl Solís, economista y financiero que conozco de tiempo, preocupado por todos los problemas económicos, sociales y políticos de México. Estábamos pensando, precisamente, como en muchas pasadas ocasiones, en un problema quizás central al sistema neoliberal y capitalista del mundo actual, que es la acumulación, ¿no? Y la desigualdad. Es decir, ¿qué podemos? Ese quizás sería, desde mi visión, tú me dirás la tuya, una de las grandes críticas o los grandes problemas al sistema actual imperante económico, es que crea desigualdad cada vez mayor y una gran acumulación en manos de unos pocos. Mira, lo que decíamos y que es importante es que los derechos de propiedad correctamente definidos, bien definidos, son absolutamente indispensables para el desarrollo económico. Y efectivamente, llevado a un extremo, esto puede causar desigualdad, irritación social e inclusive mal uso de recursos, porque si unas gentes acumulan demasiado y lo tienen ocioso, tierras ociosas, maquinaria, empresas ociosas, no es lo correcto. Entonces, ¿cómo corriges? Te voy a interrumpir nada más un momento, porque dijiste en el segmento pasado que hay sistemas de control a la propiedad o de limitación de la propiedad muchísimo más efectivos. Por ejemplo, el de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos es un gran país de desigualdad y es donde más acumulación hay de recursos en manos de unos poquitos personas, Bill Gates, el dueño también de Facebook, ¿no? Han acumulado muchísimo. ¿Cómo podemos
limitar esto o cómo podemos redistribuirlo de alguna manera coherente para el bien social? Mira, yo mencionaba que sí es importante acotar la propiedad privada con un sistema legislativo que cuando hablamos de bienes públicos, por ejemplo, infraestructura, carreteras, ductos, líneas de luz que son importantes, pues no se vale no llevarle esa energía, esa electricidad a un pueblo, simple y sencillamente porque algún señor tiene una propiedad entre el punto donde pasa la línea de luz y el pueblo, y ahí para mí debe ser tajante el sistema y debe estar, ¿no? Ahora, te refieres a Estados Unidos, es un tema muy complejo, ojalá me invites a otro programa porque es muy amplio, y decirte que los que han acumulado hoy en día mucho capital son empresarios muy buenos que han aprovechado la tecnología, para mí son genios, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, todos ellos han traído una serie de beneficios enormes, Google, cambiando las comunicaciones y cambiando la manera que tenemos de operar en muchísimas áreas y cada vez más rápido. Si tú ves las grandes fortunas hace 50 años, no son las grandes fortunas de hoy. Entonces, ese sistema redistributivo, los americanos que son muy, muy adelantados en muchas cosas y en particular en esa, sí lo están haciendo. También pasa en México. Piensa quién eran las grandes fortunas, y te puedo decir nombres, en los años 50, y no son los de hoy. En México podríamos hacerlo mucho mejor y una mejor distribución. Es cierto que el sistema capitalista de capital, de ahorro, premia a los que ahorran y a los que invierten de manera productiva. Pero a veces fallas. Vemos a los grandes éxitos, el señor Carlos Slim, pero no vemos a los grandes fracasos. Y hay muchos grandes fracasos. Los herederos de Salomon Brothers, por ejemplo, hoy en día están dispersos por el mundo y casi ya no tienen dinero, están casi en la indigencia, ¿no? Herederos, sé que este tema también puede ayudar a la redistribución. Mira, yo la solución que a mí me gusta, pero es un poco radical, es que, oye, tú llegas con una cierta dotación genética y pues sí, la familia en la que estás te ayuda, tendrás educación. A mí me gustaría que todos los mexicanos tuvieran igualdad de oportunidades en educación, en salud, en alimentación. Y entonces ahí sí arrancas igual, que hagan lo que puedan durante su vida, pero acabando su vida tienen que redistribuir. Los americanos, una vez más, lo hacen mucho, es de las sociedades más generosas. Y ellos lo que dicen, y tengo buena compañía, Bill Gates lo ha dicho públicamente, de Microsoft, Warren Buffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y acumulado por su presión en el mercado de valores, dice, le voy a dejar algo a mis hijos, ¿no? Unos cuantos que para muchos sería muchísimo dinero, ¿no? Millones de dólares, ¿no? 2, 3, 5, 10. Ellos tienen 50 o 60 mil. Y el resto lo redistribuye a la sociedad vía instituciones de beneficencia. Y si no, se los quitaría el sistema americano. Desafortunadamente, el presidente que tienen ahorita del otro lado, con el cual no congenio en muchas ideas, está tratando de quitar eso. Me parece un error. Deja una cantidad, porque sí le tienes que dejar algo quizá a tus hijos, como para que arranquen, para que tengan igualdad de oportunidades si puedes. La sociedad debería ayudar a eso. Eso trae una propuesta política hoy muy interesante de Anaya, del PAN, en que habla de un ingreso universal por ser mexicano. A mí me parece ideal. Nada más por ser mexicano, llegado a una cierta edad, tienes 3, 4, 5 mil pesos mensuales. Y con eso, desarróllate. Ahora, si tú ahorras y trabajas y te dedicas, sí vas a acumular más que los demás. Yo esa desigualdad no la veo mal durante tu vida. Lo que sí veo mal es que se perpetúe una sociedad con desigualdades en donde solo los que nacen en una cierta cuna tienen acceso a cierta educación, tienen acceso a la salud y los demás no. Desafortunadamente sigue siendo el mundo actual. No hemos podido salirnos de eso y en Estados Unidos hay muchísimos estudios que prueban que es muy difícil pasar de la herencia de la riqueza a la herencia, ¿no?, a los que heredan pobreza. Y digamos que la parte trágica es en la herencia y la pobreza. Mencionaste lo del ingreso básico. Hay una editorial, Grano de Sal, que acaba de publicar un libro sobre el ingreso básico. Es una traducción de unos
investigadores de la Universidad de Lovaina. Y lo que me gusta de eso es precisamente que ya no trabajas para tu subsistencia, sino para realizar algo encima de tus necesidades básicas, es decir, para poder hacer un proyecto, como tú dices, y quizás empezar una empresa. Probablemente uno de los problemas que tenemos en México es que no podemos ni siquiera llegar al momento de empezar algo personal porque tenemos que cubrir las necesidades básicas de cada uno, ¿no? Estando la situación como está, ¿podría caer en el dominio de lo privado algunas áreas de interés público, como sería la salud? Mencionaste las farmacéuticas al principio. ¿Nos serviría de algo privatizar más o que todo pase a manejo privado? La salud e incluso la educación pública, estamos en la UNAM, una universidad pública. ¿Cómo ves la preservación de ciertas áreas en el dominio público o por lo menos fuera de manos privadas? Mira, yo creo que ahí hay que distinguir entre igualdad de oportunidades, que estoy convencido que hay que dárselas a todos, y el proveer este bien de manera pública. Por ejemplo, la UNAM provee la educación en sus instalaciones, sus terrenos, que por cierto son magníficos. Bellísimos. Y para mi opinión, desafortunadamente, sin cobrar esta colegiatura. Y la verdad es que muchos estudiantes de la universidad, hombres y mujeres, no necesitan esto, podrían pagar y esto ayudaría a tener más recursos para proporcionarlos. ¿Cuál es mi solución? Que tengan beca todos los que la necesitan. Ninguna persona que tenga capacidad y ganas debería de quedarse fuera del sistema educativo. Ahora, puedes tener un montón de universidades o de escuelas privadas y haz de cuenta que te diera yo un voucher. Eso sí es público, es un bien público, es la educación y te lo darían como mexicano. Y ahora sí tú escoge. Con ese sistema obligarías a que cada universidad, cada escuela sea mejor porque está compitiendo por el voucher de 2,000 pesos mensuales. Lo mismo se podría hacer con la educación. Yo vi un estudio hace como 30 años, habría que actualizarlo, y ahorita tengo una experiencia, la verdad, muy buena en siglo XXI con un familiar que fue para él, lo atendieron muy bien. Desafortunadamente, y todos los que han ido al Seguro Social saben que no es la norma. Aquí y en Inglaterra y en Estados Unidos y en Francia está indefinido todo eso. Si él tuviera un voucher y puede escoger el doctor que quiera, mucho el sistema francés, que cuesta menos de la mitad del americano, funciona de esa manera, yo creo que tendrías mucho más calidad y sería mejor. Entonces son las soluciones que tenemos que ir buscando para que tengamos igualdad de oportunidades todos, porque si unos van a unos hospitales menos buenos que otros y otros sí los pueden pagar, pues ya sonamos, ¿no? Desde luego, el que quiera que ponga su hospital y compita y quien se lo quiera pagar, y siempre habrá gente que esté en esto. Yo no estoy tan seguro que haya esas tan grandes desigualdades que se mencionan. Steve Jobs, y al que no he leído su biografía le sugiero verla, era un hippie que traía chanclas y así llegaba, no se rasuraba, dicen que no se bañaba, ¿no? Y realmente era un hombre con muchísimas limitaciones económicas. De hecho, sus papás, como quizás sabes, lo rechazaron, ¿no? Y fue adoptado por otra familia y salió como pudo. Pero un hombre extraordinario, muy bien. Otros han nacido en una cuna un poquito mejor y también han destacado, pero muchos se han caído, ¿eh? La cantidad de gente que se ha caído y que no vemos porque no tienen la capacidad, porque no siguieron la genialidad que tenía su padre al llegar. Y es conocido entre los inmigrantes, de colonias y de gentes que vienen, ¿no? Pero estamos, se me hace demasiado acotando el bienestar a un tipo de persona que es empresaria, que le gusta competir, que no sé si todos los seres humanos necesariamente tenemos este proyecto de vida, de competencia y de producción. Pueden haber otros tipos de existencia, otros tipos de aspiraciones. Veo que cuando ahorita hablamos de educación pública y de salud pública, seguimos con la lógica de la competencia, ¿no? Meter recursos más hacia mejores propuestas y manera de llegar a ellas, propuestas privadas, que mejorar los sistemas públicos actuales. ¿Te estoy siguiendo bien? O sea, es que si te entiendo bien, quizá tocas el tema de una persona que se quiere dedicar a
bailar, o a ser cantante de ópera, o a ser investigador en áreas que no necesariamente son muy remunerativas, historia, antropología, trabajo social, ¿no? Mira, yo ahí sí pienso que de todas maneras tienes que convencer a la sociedad, oye, ponle dinero a esta universidad que va a preparar antropólogos, donde su salida fundamental va a ser preparar a otros antropólogos, ¿no? Pero en el camino se descubren cosas muy buenas. Mira, o sea, tienes que convencer de utilidad social. Pero sí, social. No, yo creo que sí, ¿eh? Y de derecho, en cierto modo, estamos pasando casi al derecho de existencia, de subsistencia. Bueno, no sé, si damos la renta mínima, también los pintores, los escultores. La renta mínima me parece una gran propuesta, muy liberadora. Yo creo que sería muy buena. López Obrador no la quiso porque la sintió demasiado radical, y ahora el PAN, que no muchos calificarían como radical a favor de la sociedad, pues sí lo es, porque son los que lo están proponiendo. Estarás de acuerdo conmigo que creo que va a ser un gran momento de propuesta de ideas de todos los colores, de todos los sabores. Hay que estar muy atentos, no hay que perder, ¿no?, el pensamiento crítico, ¿no? Espero que podamos discutir más de esto, como siempre lo hacemos, llegar a conclusiones pertinentes, o por lo menos algunas pistas que nos permitan elucidar entre las mejores soluciones. Les agradezco a todos el habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias al equipo de producción. Muchísimas gracias, Raúl Solís, por venir a compartir con nosotros un poco del conocimiento de la economía y las finanzas en México. Si puedo agregar algo, es con todo lo que dijiste de análisis, votar de manera informada. Pero todos debemos de votar porque es crucial el año próximo. Aquí el mensaje de Raúl Solís. Muchas gracias. Muy buenas noches.